Vamos entonces a empezar y luego estaré mirando las preguntas que hayan. ¿Está bien? Entonces, primero que todo, mi nombre es Arnulfo Hooker. Soy gerente de producto para la marca SAT PCS. En el día de hoy lo que nos convoca es hablar de fibra óptica. Para muchos es algo que es desconocido, para otros es la oportunidad, entonces es de aprender un poco más y para otros pues seguramente ya tienen el conocimiento. Vamos a partir de que algunos no tendrán mucho conocimiento, pero saben de la fibra óptica y otros seguramente tendrán más conocimiento. Posiblemente tengamos hoy también personas que ya manejan, ¿sí? Personas que ya manejan eh, la fibra, que ya están trabajando con ella. Entonces, quiero pedirles un favor. Me gustaría que me pudiesen compartir si son distribuidores o si están trabajando como integradores, si son ISPs, ¿a quiénes tenemos hoy aquí con nosotros? Muy bien, tenemos integradores, ISPs, muy bien. Ok, integradores de tecnología, distribuidores. Ok, Global Approach, tenemos integradores. Muy bien, entonces, como vemos, quiere decir que todos aquí deben tener idea. No sé en cuanto a los que son ISPs, si están trabajando ya con fibra o están trabajando solamente como inalámbrico. Entonces me gustaría saber eso. ¿Hay algún ISP aquí que sea WIS o todos son de fibra? Muy bien, tenemos otro integrador ISP. Ok, tenemos comenzando a pasar de inalámbrico a fibra. Muy bien, muy bien. Muy bien, estoy con el proyecto de migrar todo a fibra y tengo un ISP. Excelente. Muchas gracias por compartirme esa información. Ya teniendo eso en cuenta, entonces vamos a empezar. Aquí lo primero que vamos a mirar, es unificar lo que es la definición de la fibra óptica. Una de las cosas interesantes, me gustó esta definición, por eso la puse textualmente, la saqué de definiciones de Oxford Languages. Es algo interesante, dice fibra óptica es filamento de material dieléctrico, como el vidrio o los polímeros acrílicos, capaz de conducir y transmitir impulsos luminosos de uno a otro de sus extremos. Permite la transmisión de comunicaciones telefónicas, de televisión, etcétera, a gran velocidad y distancia, sin necesidad de utilizar señales eléctricas. Algo interesante, importante, es que menciona al final sin necesidad de utilizar señales eléctricas. ¿Por qué creen ustedes que menciona eso? Antes de que la fibra entrara a nuestras vidas, que comenzáramos a tener la oportunidad de trabajar con este medio de transmisión, ¿cuál era el que más predominaba y aún se impone en muchos casos? ¿Qué me dirían ustedes allí en el chat? ¿Cuál era el que más predominaba y sigue imponiéndose?
¿Alguno que quiera compartir esa idea? ¿Cuál era el que más predominaba? Ok, todavía no recibo un mensaje. Ok, gracias, gracias. Cobre. Muy bien. Ese es el que más predominaba y es el que aún se impone, el cobre. Entonces, cuando habla de, muchas gracias, cuando habla de señales eléctricas, está hablando de cableado estructurado. ¿Sí? Ahora, otra cosa que me llama la atención aquí es la palabra dieléctrico. ¿Sí? Es algo interesante esa palabra porque en sí lo que quiere decir es que ese medio de transmisión, ese cable, es hecho sin componentes metálicos. Y esto es importante entenderlo. Ahorita vamos a ver otra diapositiva que nos va a permitir entender por qué es importante. Pero dieléctrico quiere decir que no lleva componentes metálicos. Así que eso está alineado con lo que dice de señales eléctricas. Entonces, para que la señal eléctrica viaje, tiene que ser algo metálico, un tipo de metal que se utilice, mientras que el dieléctrico no lleva metal. Ahora, lo otro es que dice que los componentes con los cuales se hace el filamento o lo que llamamos hilo de fibra, entonces es el vidrio o polímeros acrílicos que son capaces de conducir y transmitir impulsos luminosos de un extremo a otro. Entonces, aquí empezamos a entender que este medio de transmisión tiene algo que llamamos filamento o hilo de fibra y que está hecho de vidrio o polímeros acrílicos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, en Colombia utilizamos la fibra óptica, pero hecha de vidrio. Pero resulta que en países como España ya utilizan también la que es hecha de plástico. Y eso tiene una finalidad algo importante que lo podemos aprovechar mucho y más adelante en otro webinar diferente a esta serie lo estaremos tocando. Porque nos ayuda a resolver problemas en la velocidad interna en los hogares y edificios. Esa fibra plástica es una maravilla, me parece a mí, que vale la pena explorar. Entonces, seguimos adelante. Aquí hay otro de los elementos importantes que hay que entender cuando se habla de fibra. Ya entendiendo que hay un hilo de fibra, hay que entender de que se hace de vidrio el que más utilizamos y que alcanza mayores distancias, el de vidrio, que el plástico es de menor distancia. Ahora, tenemos en esta fibra, este filamento que es de vidrio, tenemos lo que llaman el single mode, ¿sí? Está en inglés allí como lo coloqué. The single mode, que para nosotros sería el monomodo. Y está el multimode, que sería el multimodo. Tenemos dos imágenes abajo y miren que está señalado con un 1 y un 2. Al lado derecho de esa imagen que representa el hilo de fibra o filamento, tenemos la parte circular. Es como hacerle un corte transversal y vemos que el número 1 que corresponde al multimodo, el single mode, que dice que ese círculo está más grande, si notan. Mientras que el multimode, perdón, al revés, está equivocado, perdón. Corrijo, el primero es multimode, que es el multimodo, y el segundo es single mode, que es el monomodo. Entonces, el círculo grande en la mitad, eso lo que nos está diciendo es el diámetro que tiene el núcleo. Si ustedes ven, ahí hay una palabrita que se escribe core, que está en inglés, que es core. Cuando hablan de core, están hablando del hilo de fibra, están hablando del núcleo. ¿Sí? Entonces, si miramos, nos dice que el single mode, ¿sí? Nos dice que el single mode
es mucho más pequeño. ¿Sí? Es mucho más pequeño. Cuando hablamos del single mode. ¿Ya? Entonces, la imagen nos muestra un círculo pequeño y el lado izquierdo de la imagen que tiene el número 2, que ese es el single mode, muestra que la luz viaja de forma recta, por decirlo así. Viaja derecho por medio de ese núcleo. Eso se logra gracias a sus características. ¿Sí? Las características de esa fibra monomodo, permite que la luz pueda viajar así. Ese es el efecto que tiene. Pero cuando hablamos del multimodo o multimodo, su diámetro es mucho mayor. Por lo tanto, la luz rebota internamente de cierta manera. ¿Sí? Se refracta. Entonces, viaja distinto. ¿Qué pasa con esto? Que cuando la luz puede viajar en ese efecto como si fuera en línea recta, derecho, eso permite que alcance mayores distancias. Mientras que cuando la luz viaja como en el multimodo, recorre menos distancia. Por lo tanto, cuando miramos los modelos o tipos de fibra a nivel de cómo viaja o se transmite la luz dentro de un núcleo de una fibra, entonces hay que tener en cuenta que si es multimodo, se va a utilizar en interiores, dentro de edificios, dentro de una planta, ¿sí? Lugares que tienen unas distancias dentro del rango, como decir 500 metros, que esa es una de las distancias mayores que puede llegar la multimodo. Entonces, tenemos luego de allí que si estamos hablando de la fibra monomodo, gracias a que tiene esa manera de viajar la luz, de transmitirse, va a permitir alcanzar ya distancias ilimitadas. ¿Sí? A nivel del medio, o sea, de la fibra, la distancia no tiene límites hasta ahora que se definan, mientras que en el multimodo sí. No sé si hasta allí estamos bien o si hay algún comentario. De pronto noto que la imagen no está diciéndome con exactitud, ¿no? El tamaño. No me dice el texto el tamaño de tal manera que lo entendamos, pero si miran la imagen, sí. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta en cuanto a la diferencia con un multimodo y un monomodo? Parece que no hay ninguna pregunta. Vamos entonces a continuar. Si no hay ninguna pregunta. Lo siguiente que debemos mirar es el radio de curvatura. Cuando nosotros miramos esta imagen, al lado derecho encontramos que hay dos estándares. Uno de ellos es el G652D y el otro es el G657A. Ahora, si miramos la gráfica que tiene esa imagen, notamos que hay un círculo gris que es el más grande, ¿cierto? Y me está refiriendo en la gráfica, en la parte superior, que estamos midiendo esto en milímetros. Ahora, la parte gris dice 30. Y si notan que el estándar que está en ella es G.652, que es donde está este estándar que estamos mirando aquí a la izquierda. Ese estándar es el que tiene las fibras que están en la parte exterior, ¿sí? Que se utilizan en el exterior. Y miramos que el 657, el G657,
A está en el rango con color azul, 7.5 milímetros. Ahora, hay que tener en cuenta esto. ¿Qué quiere decir? El radio de curvatura lo que pretende definir es cuánto tú puedes hacer una curva o poder llevar el cable por una curva, en una esquina. ¿Sí? ¿Cuánto lo puedes doblar? Si lo colocas alrededor de ese círculo, entonces siempre que hablamos de una fibra exterior, tiene un mayor radio de curvatura. Por lo tanto, no puedes doblarlo tanto, puedes llegar a quebrar la fibra. Ahora, si estás hablando de la 657A, que está en 7.5, es de menor radio de curvatura. Por eso es que aquí la sigla BLI se refiere a que es prácticamente insensible a las curvaturas. ¿Sí? Tiene mayor capacidad para poder entonces dentro de esas esquinas en los interiores poder hacer esa curva, por decirlo así. Puede manejar eso. Y por eso dice que es para interior, que es lo que dice la tercera características. Ahora, la primera característica dice compatible con G.652D, ¿sí? Que es compatible con esa fibra. Después el BLI es insensible a, ¿cierto? Prácticamente a la curvatura. Y tenemos que es para interiores. ¿Sí? Esa es la G.657A. La G.652D es la que usamos en el exterior y la podemos fusionar con la G657A. Eso es lo que se refiere, es compatible. Lo siguiente que tenemos que mirar cuando hablamos de la fibra es, según su estructura, cómo la conocemos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en la definición que había la palabra dieléctrica? Pues en esa parte, en la parte de la palabra que dice dieléctrica, debemos tener presente que para que sea dieléctrica no puede tener componentes metálicos. Por lo tanto, en el momento que usted identifique que esa fibra viene con un componente metálico en su estructura, ya sabe que no es dieléctrica. ¿Listo? ¿Por qué es importante entender eso? Porque es que cuando hablamos del cable de fibra, se dice que la podemos colocar aéreo y llevarlo a lo largo de las redes eléctricas. Si tiene componentes metálicos, no sería la opción para eso. Si es entonces dieléctrica, sí sería la opción para eso. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque vemos aquí que hay dos fibras que dicen ADSS ASU y ADSS nada más. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Cuando hablamos de ADSS, esa sigla está en inglés. Y eso lo que quiere decir para nosotros es que es autosoportada y dieléctrica. Eso es lo que quiere decir, autosoportada y dieléctrica. Por lo tanto, cuando nosotros miramos esa estructura, entendemos que no tiene componentes metálicos y que se puede sostener, en este caso, entre postes, solamente colocando unos herrajes en el poste. No necesita nada que le ayude a sostenerse. Entonces, cuando estamos hablando de eso, quiere decir que estamos hablando de una fibra que mayormente es aérea, que se coloca entre postes a una distancia de 80, de 100, de 120, de 200 metros, y hay mucho más, pero son los más comunes. A eso le llamamos span. El span es la distancia que hay entre postes. Y el cable que es ADSS es capaz de sostenerse
en la distancia que esté especificado en su ficha técnica. Entonces, como dije, puede ser 80, puede ser 100, puede ser 120, puede ser 200 metros. Entonces, esto es importante. Eso es lo que quiere decir ADSS. Pero ustedes notan que hay un ADSS ASU. Hay un ADSS ASU. Entonces, el ASU, diferente con el ADSS regular, llamémosle así, la diferencia está en su estructura interna. La ADSS, cuando usted ve que solo dice eso en su ficha técnica, va a entender que tiene de 2 buffers en adelante, 2 tubos holgados en adelante. O sea, hay un empaque en el que se colocan los hilos de fibra o filamentos, y eso en Colombia le dicen buffer, pero también le llaman tubo holgado, ¿sí? Y ese es donde van los hilos de fibra. Internamente están organizados en buffers o tubo holgado. No sé si hasta ahí estamos entendiendo. Si tenemos alguna pregunta o vamos bien hasta ahí. Sí, es correcto. No estoy viendo el nombre, déjeme ver. Aquí dice que solo les da para escuchar, es correcto. Si solo está dando para escuchar, es la opción que tenemos. Por lo tanto, les agradezco escribir en el chat para que podamos entonces ver las preguntas. Un momento, miramos si podemos hacer algo aquí que me permita ver más preguntas a la vez. Bien, aquí me dice Camilo, vamos bien. Todo ok. Ok, acá Camilo me dice, quiero saber qué distancia puedo trasladar internet. No sé exactamente a, a qué apunta tu pregunta. No sé si nos puedes dar un poco más de información. Quiero saber a qué distancia puedo trasladar el internet. Voy a seguir explicando y ahora busco tu respuesta. Por favor, Camilo, para mirar a qué exactamente te refieres cuando dices de trasladar el internet. ¿Listo? Gracias. Bien, ahora tenemos que mirar aquí, como decía, que cuando hablamos de la estructura, no sé si ustedes logran verlo bien, pero esto es un corte transversal y lo que está mostrándonos es, tenemos desde adentro hacia afuera, tenemos un miembro central, ¿sí? Ese miembro central es un miembro de fuerza, que es lo que permite que la fibra se sostenga, que la fibra pueda extenderse. Y ese es de un material llamado FRP, ¿sí? Es un material de aramida que es fuerte y es dieléctrico, nada de componente metálico. Ahora, lo otro que tenemos entonces es, como dije, el buffer como tal, que aquí en esta imagen de la derecha que está bajo ADSS, esta imagen muestra un azul, muestra un naranja, muestra un verde, muestra algo como un café. Los otros dos que están allí dice que se llaman relleno. Son lo mismo como el miembro central prácticamente, y lo que se hace es que se coloca un hilo de ese tipo, de ese material que refuerce, porque no podemos dejar espacios. ¿Ya? Así que esa es la intención. Y dentro de cada buffer vienen los hilos. Ahora, en un momento cuando explique el ASU, voy a explicar algo con los hilos. Porque ustedes notan que en la imagen te dice que hay 6 hilos y cada uno tiene un color. En nuestro modelo normalmente será azul, el primer hilo. Pero también los buffers tienen un color. El tubo holgado tiene un color. De esa manera tú sabes
cuál has trabajado primero. Cuando se va a hacer algo que llaman sangría. Siempre que se va a hacer algo que se llama sangría, que es que se toma un hilo de fibra para derivar, ¿sí? Y poder enviarlo a distribución. Entonces, se hace el sangrado, quiere decir, se saca el hilo de fibra y se envía a una caja NAP, por ejemplo. Ahora entenderemos a qué nos referimos de eso. Cuando hablamos de la NAP, si hay alguno que todavía no lo tiene claro. Pero vamos a explicar el ADSS ASU y ahí completamos la explicación del ADSS. El ASU, lo que pasa con él es que es un cable más delgado en diámetro que el ADSS regular. ¿Y qué tiene internamente? Lo que tiene internamente es un buffer, un solo tubo holgado. Por eso que cuando usted mira la descripción en algunas fichas técnicas dice buffer único o tubo único, ¿sí? Eso es lo que dice. Dentro de ese puede ir desde 1 hasta 12 hilos. Desde 1 hasta 12 hilos de fibra. Eso es lo que pasa con el ASU. Tiene limitación en cantidad de hilos de fibra. Por eso solo llega hasta 12 hilos. Entonces lo más común en el mercado es que cuando usted habla de un ASU, le venden 6 hilos, un cable de fibra óptica de 6 hilos tipo ADSS ASU o mini ADSS le llaman también. Y le venden de 12 hilos. ¿Qué limitación extra tiene? Que eso no quiere decir que sea malo, es para que sepamos que hasta dónde nos puede llevar ese cable. La otra es que solo maneja hasta span 120. Quiere decir que tú puedes colocarlo entre postes hasta 120 metros. O sea que te pueden entregar uno de 80 metros, uno de 100 metros o uno de 120, que son como los formatos más manejados en Colombia. Eso es importante. ¿Qué son los otros dos entonces círculos que se ven ahí? Un relleno igualmente. Y miren que dice miembro de fuerza FRP. Y lo negro es la chaqueta exterior. O sea que cumple con todo lo que es ADSS, es igual de fuerte, puede ser manejado y muchos ISPs en Colombia lo están demostrando. El ASU funciona, pero ya sabemos que funciona para cuando tú necesitas hasta 120 metros y hasta 12 hilos. Cuando tú ya quieres 24 hilos, 48 hilos, siempre va a ser el ADSS regular. Entonces, esa es la diferencia en ese sentido. Ahora, lo otro que hay es la fibra que llevamos hasta la casa o el edificio, ¿sí? A la empresa o a entregar un punto como tal que necesitan entregarle para una infraestructura de un condominio. Sí, habrá muchos modelos, pero tú llevas el servicio. Normalmente lo que es una casa como tal, que tú le vas a colocar el servicio o a un edificio donde tú vas a colocar en una oficina el servicio, tú colocas es una drop. Drop que es caída. En inglés te dicen drop y se trajo la misma palabra, creo que se dice transliteró, y eso es como el cable de caída, o sea, es el que llega allá donde va a estar el servicio. Ahora, tiene una forma, tiene una forma que le decimos es una fibra plana y tiene una forma de 8. Entonces, le hablan de figura 8. Es muy conocido que se habla de figura 8, pero la figura 8 no solo aplica al drop. También hay unos cables de más hilos y que utilizan la misma estructura. Entonces, tenemos que esta drop plana tiene esta figura como si fuera de un 8 y el círculo superior es un alambre de acero. Ese alambre de acero cumple las veces de autosoportado. Entonces, miren que decíamos que el ADSS quiere decir que es dieléctrico y autosoportado. Entonces, acá este cable es más delgado y no tiene esas características de esos recubrimientos
Por lo tanto, utiliza un alambre de acero para sostener, ¿sí? Entonces, ya tenemos eso y tenemos dos miembros que son de fuerza. Entonces, tenemos dos miembros de fuerza que están uno de un lado y otro del otro lado para proteger el hilo de fibra. Y en el centro está el hilo de fibra. Entonces, este es la drop más utilizada en Colombia. Pero también hay una drop redonda. No la traigo al caso porque no es lo que estamos hablando, que es la implementación para GPON. No es lo que estamos hablando, pero también hay otra fibra tipo drop, pero que es utilizado dentro, en interiores. ¿Sí? Hay unas características importantes de esta fibra y es que tiene 0 halógenos, ¿sí? Y 0 emisión de humos. Entonces, eso es una característica especial para interiores porque las personas se pueden ver afectados si no cumplieran con eso. Y así como eso, hay más información en cuanto a cada uno según su estructura. Bien, vamos a continuar. Ya aquí estamos llegando a materia. Solo coloqué esta información aquí, que la tomamos de Total Play. Me pareció muy buena la explicación. Básicamente, esta fibra que estamos hablando se utiliza en redes de fibra óptica pasiva gigabit, o sea, GPON. Eso es lo que quiere decir GPON o GPON. Entonces, básicamente se encuentra, dice aquí, ¿cierto? En Total Play, vamos a leerlo, y ampliamente usado en la industria de telecomunicaciones, da soporte a todos los servicios actuales que conocemos, voz, datos, video, con tasas de transferencia para tráfico del tipo, y menciona 622 megabits por segundo, 1.25 megabits por segundo y asimétrico 2.5 gigabits en sentido descendente y 1.25 gigabits en sentido ascendente. Esto es importante saber que las redes GPON que estamos manejando actualmente en Colombia y seguro para los ISPs que están conectados con nosotros hoy, estamos manejando el asimétrico, como lo llaman ellos aquí, ¿cierto? Que toda la estructura de la red nos permite manejar 2.5 gigabits en descendente y hasta 1.5 gigabit en sentido ascendente. Hoy en día hay otras tarjetas que permiten que los dispositivos principales puedan generar simetría y mayores velocidades, pero este es el más común. En la siguiente diapositiva nos mencionan algunos de esos beneficios que se trajo pasar de PON, o sea, lo que es del PON solamente al GPON, o digamos EPON, que aunque no lo menciono ahí, pero lo que es que era una red Ethernet más que todo, manejabas todavía como si fuera red Ethernet, había una tecnología llamada EPON que hace eso, y todavía se usa en Colombia en algunos casos, y se migró a GPON y ya ahora tenemos velocidades gigabit. Entonces, algunos beneficios, como nos dice, es aumentar los límites del ancho de banda, ¿sí? Entonces, otro de los beneficios es que se puede colocar más usuarios. Entre la tecnología anterior a GPON y GPON, una de las cosas es esas, que tú estabas en 64 usuarios por puerto PON, lo voy a mencionar aquí, por puerto PON, ¿cierto? Pero ahora tienes la posibilidad con GPON de llegar a 128. También los limitantes, porque debido a que la fibra óptica transmite lo mismo, ¿cierto? Que podemos transmitir por cableado estructurado, ¿cierto? Entonces, se puede hacer el cambio, ¿sí? Se puede hacer el cambio y mejora la calidad y permite mucho más estabilidad, por decirlo así. Ahora, tenemos adicional a esto estas últimas 4 que quiero mencionar, ¿sí? Hay una opción que nos permite la red de GPON y es manejar la calidad de servicio, que eso es lo que quiere decir la QoS,
quality of service. Garantiza el ancho de banda necesario para cada aplicación y usuario. Si usted dice que le va a dar 30 megas, usted puede garantizar eso. Si usted dice que le va a dar 100 megas, usted puede garantizar eso. Eso es algo muy, muy, muy importante. Porque cuando se diseñan los planes, entonces el que nosotros podamos hacerlos es algo genial. Hay varias maneras de hacerlo y en unas próximas también podemos hablar de eso. Ahora, para aumentar la seguridad, ¿sí? Ahora se maneja el estándar de encriptación AES, ¿sí? También tenemos que de manera nativa la red GPON cuenta con un modelo de gestión que facilita la administración remota. Y eso es algo también importante. Podemos administrar nuestra red y los componentes y dispositivos remotamente. Y lo que mencionábamos, aquí pues Total Play nos dice que el estándar actual, que es GPON, nos permite 2.5 gigabits para 64 usuarios. Sin embargo, ya se habla de la evolución y es correcto. Todavía podemos más. Entonces, ya aquí vamos a entrar en una temática diferente. Perdonen allí un movimiento involuntario. Ya aquí vamos a hablar como de lo importante. Para los que están migrando, esto les va a abrir los ojos. Entonces, le va a permitir entender mejor. Así que díganme si tenemos alguna pregunta o si podemos avanzar. A ver, aquí nos dicen, ok. Listo, entonces nos dice cuánto puedo recorrer en kilómetros antes de que se pierda la señal óptica. Bien, esto es importante. Vamos a responderle esto. No sé si era Camilo, solo veo que dice Guerrero, pero qué importante esa pregunta. Cuando se habla de la tecnología GPON, tenemos que tener presente que lo máximo que podemos trabajar es hasta 20 kilómetros. Así que desde el nodo principal. Así que desde el nodo principal puedes recorrer en cualquier distancia 20 kilómetros. Entonces, si tú estiras y tú extiendes tu red troncal, toda tu fibra troncal, después distribución, siempre tienes que tener en cuenta que físicamente solo puedes ir hasta 20 kilómetros. Y eso aplica para cualquiera de los módulos PON que tú o GPON que vas a utilizar. ¿Sí? Esos módulos, no importa cuál sea, hasta el más alto, el C++, debes tener presente que es hasta 20 kilómetros. Eso es algo importante. Sobre eso hay unos mitos de que el C++ te va a dar más. No, hay algo que se llama lógicamente puedes extenderte un poco más, pero físicamente la estructura es hasta 20 kilómetros. No sé si hasta ahí estoy respondiendo a tu pregunta. No tiene que ver con la fibra, aclaro. La fibra puede recorrer distancias ilimitadas. Hasta ahora no hay información así que diga, no, hay este límite. No. Lo que pasa es que los componentes que vamos a utilizar, que vamos a mencionar ahorita, el corazón de la red GPON solo puede ir hasta 20 kilómetros. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, ese es el límite. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Me explica más lo del descendente y ascendente asimétrico. Ok, permítame solo un momento y voy a retroceder aquí. A ver si podemos retroceder. Bien, aquí. Lo que pasa es que cuando hablamos de asimétrico y simétrico, debemos saber que es que la velocidad de descarga y subida, ¿sí? Si es asimétrico, es que son diferentes. Normalmente tenemos más de bajada que de subida. Eso es lo normal. Y cuando es simétrico, es que puedes manejar
la misma velocidad de subida como de bajada. Ahora, vamos a contextualizar. Entonces, yo voy a irme adelante nuevamente para que usemos la imagen que tengo aquí. Esta imagen. ¿Listo? Cuando miramos cómo va a estar tu centro o nodo principal, algunos le dicen cabecera digital, es un término que traen de cuando hay televisión, pero es donde tenemos todos los equipos principales, donde llega el canal de datos, entonces los equipos que tenemos allí. Entonces, hay algo que se llama, que es el que tengo aquí en el centro, ¿sí? No sé si pueden ver el ratón, el puntero del ratón, pero donde dice terminal de línea óptica, OLT. Este dispositivo o equipo tiene unas tarjetas de servicio, que son los que envían, por decirlo así, la señal óptica para que llegue al abonado, que llegue al usuario. Y resulta que hay unas especificaciones para esas tarjetas y ese equipo. Entonces, cuando hablamos de GPON maneja, ¿sí?, los 2.5 y el 1.25. Sí, de bajada es lo que maneja mayor cantidad de velocidad de bajada. De subida es menor, pero es ya la especificación de GPON. El estándar te dice a ti que esa es la velocidad. Por lo tanto, ese es tu límite. Tú no tienes cómo darle 2.5 tanto de subida como bajada con el estándar GPON. Tendrías que cambiar al XPON para tener mayor capacidad y poder entonces entregar mayores velocidades simétricas, porque ese es el tema. Ya ahora tiene que ver, si tú estás mirando la construcción de la red, también se habla de simétrico y asimétrico. Ya en la construcción de la red, que para eso vamos a utilizar esta siguiente gráfica que construí para ustedes. Cuando estamos hablando de la construcción de la red, también hablamos de asimétrico y simétrico. ¿Qué quiere decir? El simétrico te permite con un solo hilo de fibra poder ir construyendo la red, colocando cajas de terminación para poder distribuir la red hacia los clientes, ¿sí? Y entonces alcanzas con un solo hilo a atender muchos más. Eso es lo que quiere decir. Permítame solo un momento. Muy bien. Gracias por ese tiempo. Entonces, como decía, en la red también puedo manejar asimétrico. Entonces, un solo hilo de fibra lo tomo y comienzo a hacer mi diseño mi diseño teniendo en cuenta mi gasto o mi inversión o ¿cómo le llamaríamos? Mi presupuesto es la palabra, mi presupuesto óptico. Entonces, yo voy mirando mi presupuesto óptico, que quiere decir estoy recibiendo en mi caja, ¿sí? Estoy recibiendo en mi caja empalme tanto, una cantidad X. Y luego de ahí voy a pasar a una caja NAP. Entonces, ¿cuánto recibo allí? Y comienzo a hacer un desglose para poder, teniendo en cuenta los splitters que estoy usando, si es 1x8, 1x16. Hoy no es el tema de eso en especial, pero sé que en la audiencia hay gente que lo va a entender. Y lo que quiero decir es que tienes tú la opción de usar asimétrico y diseñar y con un hilo de fibra llegar a más abonados. No puedes tenerlos todos los abonados. Por ejemplo, las limitantes son en GPON, si tu OLT lo maneja 128 usuarios por puerto PON, pero
tú puedes tener, digamos, 256. Con asimétrico, tú tienes configurado para 256. Eso que te permite que tú puedas migrar una persona de un punto a otro dentro de tu red fácilmente porque estás cubriendo más. ¿Sí? Pero eso tiene unos atenuantes que hay que tener en cuenta cuando diseñas asimétrico. Los simétricos, en cambio, es que tú tomas un hilo de fibra y tú vas a llevarlo a una caja NAP y entregas 1 a 8, 1 a 16, 1 a 32, etcétera. ¿Qué quiere decir 1 a 8, 1 a 16, 1 a 32? Ese 32 es desde una caja NAP es a cuántas casas tú puedes llegar. En Colombia lo más común es hasta 1 a 16 que lo manejamos. ¿A cuántos abonados vas a llegar? ¿Sí? Entonces, eso está directamente relacionado, cuando hablamos de asimétrico y simétrico, es en esos dos sentidos. Vamos a devolvernos. Y vamos a mirar si está claro hasta ahí. Por favor, me dice si la pregunta sí fue respondida. Ok, se puede trabajar en las dos tecnologías al tiempo, EPON y GPON. Entonces, a ver cómo te respondemos. Tú puedes mantener EPON. Sí, hay dos formas. ¿Cómo te explico? O sea, la OLT es la que va a definir, ¿sí? En gran medida todo en tu red, ¿sí? Y tienes que tener presente que acá hay otro dispositivo llamado, debajo de la OLT, si lo miran, vamos a ver si puedo activar aquí. Creo que tenemos la opción de, sí, una pluma, un puntero. Aquí está. Bien, esta es la OLT. ¿Listo? Ahí estamos viendo la OLT, terminal de línea óptica. Dijimos que la OLT es como el corazón, así que él va a entregar el servicio que recibe. Pero unida a la OLT está que llamamos el DIO o el ODF, que es el distribuidor de fibra óptica. ¿Qué es lo que pasa? Al frente, usted ven, dice azul, pero normalmente puede ser verde también. Pero dice azul. Entonces, normalmente este ODF en su parte frontal está conectado por medio de unos patchcord ópticos, están conectados a la OLT, a la tarjeta de servicio, a cada puerto PON. ¿Cómo así? Si tú dices que tu tarjeta es de 8 puertos PON, entonces tú tienes que conectar esos 8 puertos, uno cada uno, al ODF. Y del otro lado, ¿qué hay? Internamente hay algo que llamamos los pigtails, que en pocas palabras, en inglés cola de marrano o cola de cerdo, es porque es así una colita. Y entonces el pigtail tiene de un lado un conector que está dando hacia ese frente donde tú conectas el passcode. Y del otro lado solo tiene la colita, o sea, el hilo de fibra. Y tú lo fusionas al hilo de fibra de tu cable troncal. Por lo tanto, desde el diseño tú tienes que mirar qué tanto vas a cubrir para saber qué tantos hilos necesitas. Y y también tienes que mirar en tu diseño si estás haciendo asimétrico, simétrico. Y ahí defines si necesitas 48, 24, 12 hilos. Y entonces, si tú dices que tú tienes 8 puertos PON, lo más lógico es que tengas una fibra que te dé para la cantidad máxima que va a llegar a tu OLT. Si solo tiene 8 puertos PON, mínimo, entonces diría que debemos buscar una fibra de 12 hilos o podemos buscar una fibra de 8 hilos, que también los hay en Colombia. No es el formato más conocido, pero lo manejan.
Si tú quieres ser estricto, un ADSS de 8 hilos, ok, pero la recomendación siempre es pensar en qué tanto puedes cubrir desde ese mismo lugar. Hay veces que se puede cubrir un municipio, otras veces se pueden cubrir 2 municipios si está en el radio de 20 kilómetros. Entonces hay que hacer un buen estudio. Primero es el diseño y ahí saldrá qué OLT compro, porque eso está ligado directamente con la fibra troncal. Cada uno de esos puertos PON tiene que ir a uno de esos hilos de la fibra troncal y en la mitad está el ODF. Este ODF es el que está en la mitad, es el que permite esa conexión. Entonces, ya teniendo eso en cuenta y seguimos adelante, tenemos que mirar que si es una OLT modular, que quiere decir que tú puedes comprar una tarjeta de 8, después una tarjeta de 16, otra de 8 y va creciendo 6 tarjetas, ya dependiendo de tu diseño y la cantidad de usuarios que quieres alcanzar. Entonces, estas modulares, por lo general, trabajan con una fuente externa que recibe corriente alterna y entrega directa, corriente DC directa. En la mayoría de los casos es una de 48 voltios y para el modelo que colocamos acá es menos 48 voltios. Entonces eso quiere decir que la polaridad está invertida, pero esta le entrega su alimentación, ¿sí? Y así es como obtiene su energía. Entonces eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Ahora, hay otras OLTs también que requieren un servidor, por eso está aquí contemplado. Hay OLTs que necesitan un servidor y tú instalas una aplicación, ¿sí? Para poder administrar toda tu red. Toda tu red, para poderla administrar. Eso es lo siguiente. Todo eso tiene que ir en tus costos. Lo siguiente que debes mirar, para ir terminando es que tenemos un switch que podrías usarlo como no, pero si tiene varios servicios, una de las formas es que utiliza ese switch para poder organizar los servicios que vas a entregar y luego los entregas a la OLT. Tenemos el router o enrutador que recibe sea por medio inalámbrico o por cable. Entonces te entregan normalmente un router aquí al final, ¿sí? Te lo coloca la empresa que te entrega tu canal de datos. Entonces tienes una de las dos o a veces tienen las dos como un failover. O sea, si algo pasa con el cableado, pues tienen algo con que mantenerse en el inalámbrico o al contrario. Entonces, esas son dos opciones para tener tu canal de datos e ingresarlo a tu enrutador. Y desde tu enrutador o router entregas los servicios a la OLT y después distribuyes por medio del ODF hacia el cableado que tú tienes. Listo. Ahora, ya vamos a terminar. Esto es lo importante que debemos tener en cuenta y es que en la parte de cableado principal o el troncal están también, ahí tenemos también que mirar que puede ser aéreo con los postes o hay cableado que también es subterráneo. Nosotros podemos ver que hay cajas horizontales que llamamos de empalme que manejamos entonces tanto aéreo como lo podemos manejar subterráneo, sea en ducto o también los tenemos en enterrado directo. Entonces eso es un cableado diferente. En el cableado que pinté de rojo, ese es el troncal. ¿Listo? Que normalmente es de 12 hilos en adelante tipo ADSS. Después sigue el verde que lo miramos como secundario y es el de distribución. También puede ser de 6, 12 hilos.
¿sí? Tenemos también que internamente dentro del hogar, así como en la cabecera, tienes tú tus equipos que tienen energía, o sea, equipos activos. También al final de la red tienes un equipo activo. Entonces, ese equipo activo es la ONU. Ese que las personas llaman router. Entonces, esta ONU tiene la capacidad de router como modem. Algunas manejan Wi-Fi, otras solo cableado Ethernet. Entonces, eso es lo que terminamos allí. Hay aquí un dispositivo que se llama roseta óptica. La roseta óptica es utilizada, ¿sí?, para poder dar mayor seguridad a la fibra. Otros la retiran y conectan directamente con conectores rápidos aquí directo a la ONU. Tenemos aquí en el poste, después de una caja de empalme como esta tipo domo o esta subterráneo, tenemos la NAP. La NAP es sencillamente la caja de terminación óptica exterior, que es conocido así como el punto de acceso a la red, que eso es lo que quiere decir NAP. Pero también la NAP puede haber interno, por eso aquí puse un edificio, puede haber una NAP interno, y eso permite que tú puedas entregar el servicio de ahí en adelante. O sea, estás haciendo una construcción interna según tu diseño. Entonces, habrán casos donde tú sabrás cuál es la mejor manera. Entonces, quisiera saber si hasta allí todo estuvo bien o si hay alguna pregunta para que podamos finalizar. Bien, aquí me dicen, si requiero migrar una red EPON a GPON, ¿debo cambiar la fibra óptica o solo la OLT? La fibra óptica no es necesario cambiarla, es la misma. Lo único que hay que hacer es cambiar si la OLT si no tiene la capacidad de entregarte EPON y GPON, porque hay unas OLTs que te permiten la migración colocando una tarjeta EPON y así puedes ir pasándolos a tu OLT nueva y cuando ya estén listos para migrarlas, y entonces cambias el dispositivo allá en sitio y ya puedes entonces migrarla a una tarjeta GPON. Entonces, eso es una. Miremos a ver si hay otra pregunta. Arnulfo, un momento que está un poco larga. Arnulfo, porque claro, trabajan tan diferentes velocidades asimétricas. Por ejemplo, 50. Un momento. A ver si podemos ver esto por fuera. Que no estoy viendo bien tu pregunta. Un momento. Dice, por ejemplo, tengo 50 GB de bajada y 10 de subida. Ya Movistar está entregando velocidades simétricas. Y favor, si me aclaras término de última milla. Disculpa, pero llegué tarde. Ok. Bien, a ver si entendí tu pregunta. Diferentes velocidades asimétricas, por ejemplo, tengo 50 gigas. Ok. Es sencillo. La capacidad está definida en tu OLT. ¿Sí? Si tu OLT maneja la tecnología para entregar 50 gigas de bajada y 50 de subida, entonces vas a poderlo hacer. Pero recuerden que GPON es un estándar, ya está regularizado y te dice exactamente cuánto puedes manejar de bajada y cuánto puedes manejar de subida. Por lo tanto, no hay cómo cambiar eso. La única forma que lo cambies es que tomes ahora otra tarjeta, ¿sí? O que no siempre es cambiar la OLT, depende de la OLT. A veces solo cambiar la tarjeta que ya no es GPON, sino XGPON, que el X es 10. Pero también hay otras que manejan 40 gigabits. Entonces, es como eso. Tienes que mirar qué es lo que vas a ofrecer, qué quieres tú y comenzar a mirar ahí sí los modelos que te pueden entregar esas posibilidades. Pero como tal, GPON es gigabit. Entonces, tendríamos que mirar las OLTs que manejan diferentes tecnologías o cambiar la OLT a una que me permita entregar el servicio que quiero en cuanto a velocidades.
La última milla, no sé si te refieres es a ya donde termina tu red, lo último que va a llegar. No sé si a eso te refieres, que normalmente uno tiene que mirar cómo llega hasta allá, porque a veces no hay muchos abonados, no va a haber muchos usuarios, entonces hay que ver cómo vas a llegar allá y si te alcanza o no te alcanza tu presupuesto óptico. No sé si a eso es lo que te refieres. Bien. Megas quise decir, ok. Con el permiso del dueño de fibra. Con el permiso del dueño de la fibra, ¿qué equipos se necesitarían? Creo que eso lo respondimos, ¿no? Ya que básicamente si tú lo miras, necesitas un router. Hay un router especial que llaman de marca MikroTik, que es el más usado, ¿sí? Para esto. El router es para crear las redes y hacer algunos controles en cuanto a la calidad de servicio también. Y si no, para definir cómo vas a quitarle el servicio, colocarle el servicio a los abonados. O sea, cada ISP decide cómo quiere hacerlo. Entonces, después del router que crea las redes y así es como la OLT se conecta por IP, ¿sí? Se le configura una IP y se conecta. Y entonces, ya ahora tú desde la OLT sale la fibra al ODF y del ODF se va entonces, ya se fusiona con la troncal y así sigues. Seguiría la caja empalme, después seguiría la NAP y por último, ya de la NAP sale a la casa o al lugar donde vas a entregar el servicio. Entonces, obvio que en ese recorrido hay diferentes tipos de fibra, que fue lo que tratamos de explicar. Pero al final tú llegas hasta el usuario con una ONT o ONU, que son las terminales de línea óptica, los terminales de red óptica, que son los que van a permitir entregar el servicio. ¿Listo? Entonces, esos son los equipos que necesitaríamos básicamente. Hay otros detalles, pero son más puntuales. ¿Qué término necesitas explicar? Ok, no sabría decirte. Bien, por hoy creo que eso sería todo lo que podemos hacer. Si les parece, déjenos saber qué otras cosas quedaron por fuera hoy que necesitan que expliquemos para que podamos hablar de ello. Si estás interesado en conocer nuestro portafolio, que esperamos que sí, también déjanos saber para que podamos entonces asistirles y asesorarles en lo que necesiten para migrar a fibra, para poder cambiar de EPON a GPON, cada una de esas inquietudes que estaban manifestando. Aquí está mi información, la pueden ver, la pueden registrar. Está mi correo gp22@izc.com.co. Tenemos mi teléfono 310-254-7011. Entonces, les agradezco por habernos acompañado. Disculpen que me tomé un poco más de tiempo. Que puedan tener un excelente día. Estaremos conversando más adelante.